La Navidad, una época de luces, celebraciones y reuniones familiares, también guarda rincones oscuros llenos de misterio. A lo largo de los años, han surgido historias inquietantes que contrastan con la calidez de la temporada. Desapariciones inexplicables, crímenes sin resolver y eventos sobrenaturales que han quedado grabados en la memoria colectiva. Este video te llevará desde los relatos más conocidos hasta los enigmas más profundos y escalofriantes que han ocurrido en estas fechas. ¿Qué secretos se ocultan bajo la nieve? Averígualos junto a mí, en esta cálida fogata con el iceberg de misterios navideños sin resolver. Contrario a lo que muchos podrían pensar, en ninguna parte de la Biblia se menciona el día exacto del nacimiento de Jesús. Y de hecho, cuando comenzó el cristianismo, este día ni se celebraba, pues para esta época, existió una fuerte oposición a reconocer los cumpleaños de los mártires o, para el caso, de Jesús. Todo eso cambió en el siglo IV cuando el Papa Julio I seleccionó el 25 de diciembre como la fecha oficial en que los cristianos celebrarían el nacimiento de Cristo. Pero, ¿por qué el cambio? No se sabe exactamente. Pero se ha llegado a suponer que la Iglesia decidió que el nacimiento de Jesús coincidiera con el día del Sol Invictus. Probablemente por las leves coincidencias que ambas celebraciones presentan, aunque principalmente, con el propósito de que los cristianos de todo el mundo adoptaran la celebración por encima de las tradiciones paganas que ya se celebraban en ese momento. Sea como sea. Todo esto nos sigue dejando con una pregunta. ¿Cuándo nació realmente Jesús? Lo cierto es que no se sabe una fecha exacta, sin embargo, podemos estar seguros que no ocurre en invierno, pues varios versículos de la Biblia indirectamente lo dicen. No obstante, se puede calcular la temporada en que nació Jesús, haciendo una cuenta regresiva a partir de su muerte, que tuvo lugar en la primavera del año 33 de nuestra era, dándonos el resultado que su nacimiento debió ser en algún punto de otoño. En última instancia, fuera la fecha que fuese, no cambia el verdadero significado de la Navidad, pero eso sí, este debate muestra cuán difícil es ubicar fechas específicas en eventos antiguos. El origen de la noche antes de Navidad, uno de los poemas navideños más icónicos, sigue siendo todo un caso. Publicado anónimamente el 23 de diciembre de 1823 en el Troy Sentinel de Nueva York bajo el título Una visita de San Nicolás, el poema causó revuelo inmediato, convirtiéndose rápidamente en un clásico. Sin embargo, ¿sabemos realmente quién lo escribió? Clement Clarke Moore, un académico y profesor respetado, fue señalado como su autor en 1837, aunque inicialmente rechazó esa atribución. Según se cuenta, Moore escribió el poema inspirado por un paseo en trineo durante un día nevado, basándose en un manitas holandés y en la figura histórica de San Nicolás. Sin embargo, la familia de Henry Livingston Jr., un poeta y granjero del Valle del Hudson, afirmó que el poema era obra suya, desatando un debate que persiste hasta hoy. En el año 2000, un análisis asistido por computadora apoyó la teoría de que el estilo del poema se asemejaba más al de Livingston que al de Moore, reavivando la controversia. ¿Cómo es posible que una obra tan profundamente enraizada en la tradición navideña conserve un velo de incertidumbre sobre su autoría? A pesar del misterio, el poema ha perdurado por casi 2 siglos, manteniéndose como un símbolo esencial de la Navidad. ¿Eran realmente 3 los Reyes Magos? Es una pregunta que solo unos cuantos se han cuestionado. Pero que, sin embargo, si te embarcas en un viaje por la Biblia, sabrás que la figura de estos 3 personajes le precede un halo de misterio aún sin resolver. Veamos. En el inicio de Marcos capítulo 2, el único pasaje en el que se menciona la existencia de los Reyes Magos, menciona lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Como pudieron escuchar, en ningún momento se menciona el número de magos, y algo que también llama la atención es que tampoco se les llama reyes, y mucho menos se menciona sus nombres. Pero entonces, ¿de dónde proviene la leyenda que hoy todos conocemos? Pues, todo apunta a ser la mezcla de entre una serie de tergiversaciones y suposiciones, construidas a lo largo de los siglos en los que el cristianismo se ha dado forma. Oro, incienso y mirra.
Fueron los 3 regalos que ofrecieron los magos a Jesús. Se cree que de aquí, por allá del siglo III, fue de donde se originó la confusión. Pues se especuló que cada uno entregó respectivamente un regalo. Más tarde en el siglo IV, se les asignaría sus tan característicos nombres. Por otro lado, muchos han encontrado extraño el que sean llamados como magos, ya que, la misma Biblia menciona que la magia está prohibida. No obstante, esto se debe a que en griego se les llama magoi, palabra usada para referirse a gente sabia. En cuanto a por qué se les conoce como reyes, se especula que se originó gracias a la lucha contra el paganismo, y dado el lujo que representaban sus regalos, se les empezó a llamar así. Dejando de lado esto, no podemos negar que este pasaje lleno de simbología, con el tiempo se ha convertido en toda una festividad alrededor de la cual se tejen todo tipo de tradiciones en diferentes latitudes del mundo. La madrugada del 26 de diciembre de 1980, algo fuera de lo común sucedió en el bosque de Rendlesham, Inglaterra, entre las bases estadounidenses de Woodbridge y Benwaters. ¿Qué pasó realmente en esas horas? A pesar de décadas de investigación, los hechos permanecen envueltos en misterio, alimentando especulaciones y teorías. Esa noche, un objeto no identificado fue avistado en los radares y por testigos oculares. La descripción era inquietante. Una nave triangular, de unos 3 metros de ancho y 2,5 de alto, que aterrizó brevemente en el bosque. Según los soldados enviados al lugar, el objeto poseía patas retráctiles y se desplazaba entre los árboles con una maniobrabilidad casi imposible. Cuando intentaron seguirlo hasta un campo abierto, el ovni ascendió abruptamente, lanzando luces intensas que cegaron a los testigos y los dejaron inconscientes. Al despertar, se encontraron nuevamente en el bosque, desorientados y sin memoria clara de los eventos. Al día siguiente, el fenómeno se intensificó. El teniente coronel Charles Alt lideró un grupo hacia el lugar. Detectaron niveles anormales de radiación en las marcas de aterrizaje del supuesto objeto. Mientras tanto, otro equipo observó una luz roja que parecía vibrar dentro de una extraña niebla. Según los informes, esta luz se movió hacia el grupo de Alt, emitiendo destellos multicolores, mientras un segundo grupo describía un objeto brillante en forma de cúpula con sombras que se movían en su interior. ¿Fueron estas luces un fenómeno natural, tecnología militar secreta o algo más allá de nuestra comprensión? La intensidad de los avistamientos llevó a que algunos incidentes fueran fotografiados y filmados, aunque las grabaciones nunca se hicieron públicas. Se rumorea que, durante uno de los encuentros, se encontraron seres dentro de la nave, aunque esto nunca se ha confirmado. El senador estadounidense James Exon, al enterarse del caso, lanzó una investigación confidencial. Sus hallazgos jamás fueron revelados, ni siquiera a sus colaboradores cercanos. Sin embargo, Exon insinuó que los eventos de Rendlesham podrían estar conectados con otros avistamientos inexplicables en diferentes partes del mundo. A día de hoy, el bosque de Rendlesham sigue siendo un lugar de debate y misterio. ¿Qué se encontró realmente allí? ¿Qué ocultan los informes oficiales? Tal vez nunca lo sepamos, pero una cosa es segura: los eventos de esas noches continúan desafiando cualquier explicación lógica. El 23 de diciembre de 1993, Paul Logan, un joven de 25 años que vivía en Consett, Durham, con su esposa y 2 hijos pequeños, salió a cumplir otro turno como repartidor de comida en el restaurante Golden Flower. Esa noche, una llamada al restaurante lo dirigió hacia un destino del que jamás regresaría. La llamada, realizada desde una cabina telefónica cercana, contenía instrucciones confusas que requerían un seguimiento. Paul llamó de vuelta al número proporcionado y recibió indicaciones para dirigirse a la granja Blue House, un lugar apartado en las afueras de Shotley Bridge. Llegó a la granja a las 21:50, donde los propietarios negaron haber hecho el pedido. De regreso a su coche, encontró la puerta que daba al camino bloqueada, lo que lo obligó a bajarse nuevamente. Pasaron horas. Los dueños de la granja, preocupados al ver que el vehículo seguía allí con las luces encendidas, avisaron a la policía. A las 2:15 de la madrugada de Nochebuena, los agentes encontraron su cuerpo a 50 metros del coche. Paul había sido golpeado brutalmente con un objeto contundente que nunca se recuperó. La investigación reveló detalles inquietantes. La llamada falsa provenía de una cabina telefónica, donde testigos vieron a un hombre acompañado de otro sujeto cerca de un Ford Fiesta rojo.
La policía sospechaba que el crimen involucraba a varias personas. En 1997, 10 hombres fueron arrestados, incluido Keith Sudik, quien más tarde sería encarcelado por atacar la camioneta del padre de Paul, aunque nunca se le acusó del asesinato. Sudik, señalado reiteradamente por la familia Logan, murió en 2012 sin responder formalmente por el crimen. Paul, aparentemente un hombre común, había acumulado enemigos en Consett. En las semanas previas a su muerte, su coche fue vandalizado 3 veces con la frase, "sin piernas", grabada en el techo, y tras su asesinato, incluso su lápida fue profanada. ¿Qué motivó tanto odio? ¿Fue víctima de un ajuste de cuentas o una venganza personal? A pesar de los avances iniciales, el caso sigue sin resolverse. La familia de Paul ofreció una recompensa de 50.000 libras esterlinas, pero el silencio persiste. Sus padres murieron sin obtener respuestas, y aunque la policía revisa el caso periódicamente, no hay nuevas pistas. La pregunta permanece: ¿quién mató a Paul Logan y por qué? En una noche que debía ser común, una vida fue truncada brutalmente, y la verdad, envuelta en secretos y rencores, sigue siendo una sombra en Consett. El asesinato de JonBenét Ramsey, ocurrido en diciembre de 1996, sigue siendo uno de los casos criminales más desconcertantes y polémicos en la historia de Estados Unidos. A pesar de años de investigaciones y numerosas teorías, la verdad permanece oculta. Aquel día, la familia Ramsey, compuesta por John, Patsy, Burke y la pequeña JonBenét, regresó a su hogar en Boulder, Colorado, tras una fiesta navideña. Según su relato, la niña fue llevada a la cama, pero al amanecer del 26 de diciembre, Patsy encontró una nota de rescate que exigía $118.000 a cambio de la vida de su hija. A pesar de las instrucciones de la nota de no contactar a la policía, los Ramsey llamaron inmediatamente a las autoridades. Horas después, John Ramsey encontró el cuerpo sin vida de JonBenét en el sótano. Había sido golpeada en la cabeza y estrangulada. La tragedia inicial se convirtió en un caso de homicidio que rápidamente captó la atención de todo el país. La investigación policial, desde el principio, estuvo plagada de errores. La escena del crimen fue contaminada cuando amigos y familiares se movieron libremente por la casa, lo que comprometió la recolección de pruebas cruciales. Estos fallos iniciales no solo dificultaron el avance del caso, sino que también generaron dudas sobre la capacidad de las autoridades para resolverlo. Uno de los elementos más controvertidos fue la nota de rescate. Inusualmente larga y detallada, levantó sospechas desde el principio. Los expertos en caligrafía señalaron similitudes con la escritura de Patsy Ramsey, aunque los análisis nunca fueron concluyentes. Además, la cifra exacta del rescate coincidía con la bonificación laboral reciente de John Ramsey, lo que sugería que el autor conocía detalles íntimos de la familia. Estas anomalías intensificaron las teorías que apuntaban a los Ramsey como posibles culpables. Desde el inicio, la familia estuvo bajo un intenso escrutinio. La policía y los medios especularon que los padres, o incluso el hermano mayor, Burke, podrían haber estado involucrados en la muerte de JonBenét, posiblemente encubriendo un accidente doméstico. Las inconsistencias en sus declaraciones y el hecho de que el crimen ocurriera dentro de su hogar solo alimentaron estas sospechas. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes contra ellos. Por otro lado, surgió la teoría de un intruso desconocido. Se habló de una ventana rota en el sótano, ADN no identificado en la ropa de JonBenét y huellas inexplicables en la nieve fuera de la casa. Sin embargo, ninguna de estas pruebas pudo vincularse de manera definitiva a un sospechoso externo. Décadas después, los avances en tecnología forense trajeron nueva esperanza. En 2008, pruebas de ADN exculparon a los Ramsey, señalando a un hombre desconocido. Sin embargo, esta conclusión fue recibida con escepticismo por algunos expertos, dejando el caso nuevamente en un punto muerto. El frenesí mediático que rodeó el asesinato fue sin precedentes. La combinación de los antecedentes de JonBenét en concursos de belleza, la posición adinerada de la familia y las extrañas circunstancias del crimen alimentaron la fascinación del público. Documentales, libros y programas de televisión perpetuaron teorías divergentes, a menudo ampliando el misterio en lugar de resolverlo. En la cima de una estrecha y arbolada calle en el vecindario Los Feliz, Los Ángeles, se encuentra una mansión deshabitada desde hace más de 6 décadas.
Esta propiedad neoespañola de varios pisos, construida en 1925, fue escenario de una tragedia que congeló su historia en 1959. Desde entonces, nadie ha osado vivir en ella. ¿Qué hace que un lugar así permanezca vacío por tanto tiempo, envuelto en misterio y miedo? Todo empezó el 6 de diciembre de 1959. El Dr. Harold Perelson golpeó brutalmente a su esposa, Lillian, con un martillo mientras dormía. Luego intentó hacer lo mismo con su hija Judy, de 18 años, quien logró escapar y pedir ayuda. Al llegar la policía, encontraron a Harold sin vida en el dormitorio principal, tras haberse quitado la vida con una sobredosis de barbitúricos. En su mesita de noche, la Divina Comedia de Dante permanecía abierta en un inquietante pasaje. A mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro, porque el camino recto se había perdido. ¿Había sido este un grito silencioso de auxilio? La trágica historia de los Perelson tomó un giro sobrenatural con los años. Los rumores sugieren que, tiempo después del incidente, una nueva familia intentó habitar la casa pero huyó despavorida tras una experiencia paranormal. Los relatos sobre objetos abandonados, como un árbol de Navidad con regalos sin abrir, atrajeron a investigadores de fenómenos inexplicables y curiosos nocturnos, quienes afirmaron oír ruidos extraños y sentir escalofríos. ¿Es la casa una trampa temporal de energía oscura o simplemente un sitio abandonado cargado de supersticiones? Hoy, esta mansión ha sido vaciada, su interior despojado de cualquier rastro de su macabra historia, aunque el lugar sigue siendo habitado por sus dueños. Mientras espera una restauración o su posible demolición, la casa del asesinato de los Feliz continúa siendo un recordatorio sombrío de cómo un acto violento puede marcar a un lugar para siempre. La noche de Navidad de 1973, Kevin Showalter, un estudiante de 20 años, estaba cambiando un neumático cerca de su casa en New London, Connecticut, cuando un auto lo atropelló y huyó de la escena. En cuestión de minutos, la ambulancia llegó, pero Kevin ya había fallecido. Para su madre, Lucille, esta tragedia marcaría el inicio de una incansable búsqueda de justicia. Enfrentada a la indiferencia policial, comenzó a investigar por su cuenta. Buscó entre autos y garajes, recolectó piezas de pintura verde oscuro que coincidían con fragmentos en la ropa de Kevin y entrevistó a vecinos, a pesar de ser vista como una madre afligida, incluso obsesiva. Finalmente, logró que el estado de Connecticut ofreciera una pequeña recompensa y contactó a Harvey Maloff, un exalcalde y joyero local, quien afirmaba haber visto un auto verde en la escena minutos después del accidente. Su testimonio abrió una nueva línea de investigación, aunque algunos testigos contradecían su versión, afirmando no haber visto tal vehículo. La incertidumbre creció cuando la investigación reveló que las pruebas cruciales habían sido alteradas y piezas importantes se extraviaron, incluyendo el plástico de la luz de señalización y la pintura verde del coche. ¿Accidente o encubrimiento? Con presión pública, el gobernador convocó a un gran jurado, y la policía estatal realizó una de las investigaciones más exhaustivas y caras de Connecticut. Sin embargo, las pruebas clave y testimonios críticos se perdieron en el proceso, lo que condujo a un punto muerto. Aunque Maloff fue señalado como posible sospechoso, no se presentaron cargos. Para la madre, el sistema había fallado en su deber. Años después, en 1979, Paul Hansen confesó ser el conductor responsable. Borracho y confundido aquella noche, recordó el impacto y el daño en su auto, solo tras ver noticias del caso. Sin embargo, por haber pasado el tiempo legal para una acusación, su confesión fue desestimada. La comunidad permaneció dividida, sin respuestas claras, y los archivos del caso, más de 3.000 páginas de documentos y pruebas, desaparecieron misteriosamente. El suicidio del presunto conductor en 2005 reabrió brevemente el interés en el caso, y el periódico local intentó obtener las transcripciones. Sin embargo, la solicitud fue rechazada, y los registros ya no existían. ¿Fue encubrimiento o mera incompetencia? La historia de Kevin Showalter queda envuelta en misterio, dejando preguntas que quizás nunca se respondan. El desastre del Salón Italiano fue una tragedia que ocurrió el miércoles 24 de diciembre de 1913 en Calumet, Estados Unidos. Todo se remonta a una fiesta de Nochebuena, llena en su mayoría por familias de mineros sindicalizados, felices por la alegría de la festividad.
Sin embargo, esa alegría sería desvanecida de una manera tan desgarradora, cuando alguien inesperadamente, gritaría falsamente: ¡fuego! Esto provocaría el caos inmediato, y se llevaría consigo algo más que un simple susto. 73 hombres, mujeres y niños, morirían aplastados en la estampida generada por la cruel broma. Después de que pasó la ola inicial de dolor, tras el incidente, hubo una continua lucha para encontrar justicia por todas las vidas perdidas. Sin embargo, y aunque se especuló que el responsable de la falsa llamada habría sido con el objetivo de disolver la huelga de los trabajadores, nunca nadie fue acusado por el crimen, y se desconoce el paradero del perpetuador de este hecho. A partir de ese acontecimiento, cada Nochebuena, en un parque del pueblo donde una vez estuvo el salón italiano, se encienden 73 luminarias, en memoria de cada una de las inocentes víctimas, cuyos familiares aún al día de hoy buscan justicia. Diciembre de 1977. Nicole Peterson, una niña de poco más de 2 años de edad, desaparecería inexplicablemente y su paradero aún es desconocido. Poco antes, su padre, Jarrett, y su nueva novia, Barbara, la sacaron de Dearborn, Michigan, con la intención de empezar una nueva vida en el oeste, aunque no dijeron con precisión a dónde se dirigían. Unos meses antes, en el fin de semana del Día del Trabajo, Jarrett había sufrido un accidente automovilístico mientras conducía con su entonces novia, Susan Klingel, y su pequeña hija. El auto volcó varias veces, y Susan salió despedida y murió. Jarrett y Nicole, en cambio, sobrevivieron sin heridas graves. Poco después del accidente, Jarrett inició su relación con Barbara, y juntos decidieron mudarse con Nicole. Sin embargo, desde principios de 1978, la niña parecía haber desaparecido sin dejar rastro. En 1997, los abuelos de Nicole contrataron a un investigador privado que rastreó a Jarrett y Barbara en Las Vegas. No había registros de Nicole en la nueva vida de la pareja. Sin embargo, la administración del Seguro Social continuó enviando cheques mensuales en beneficio de la niña, que Jarrett cobraba cada mes. Cuando la policía interrogó a Jarrett y Barbara, prometieron contactar al detective en unos días. Jarrett, días después, pidió más tiempo, asegurando que organizaría un encuentro con Nicole. Sin embargo, en lugar de noticias sobre la joven, solo llegó una trágica carta. Barbara escribió a la madre de Jarrett, informando su decisión de quitarse la vida. La nota, llena de arrepentimiento, mencionaba la difícil vida que habían tenido. En el sobre, enviaron un giro de $900 para cubrir los costos de la cremación. Al final, los cuerpos de Jarrett y Barbara fueron encontrados 3 semanas después en su apartamento. Nicole, quien tendría 22 años en ese momento, no fue mencionada en la nota, y su paradero sigue siendo un misterio. En el corazón de los Apalaches, en Fayetteville, Virginia Occidental, la vida transcurría en calma. Era Navidad de 1945, pero en esa pequeña comunidad, la paz sería devorada por el fuego y el misterio, dejando una herida imposible de cerrar. La familia Soler, liderada por George, un inmigrante italiano y próspero empresario, vivía en una casa de 2 pisos con su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos. Esa noche, tras celebrar la festividad, se fueron a dormir. No sabían que las llamas convertirían su hogar en un infierno dantesco, devorando más que solo paredes. A las 12:30 de la madrugada, una llamada telefónica interrumpió la tranquilidad. Jenny contestó a una mujer que preguntaba por alguien que no conocía, acompañada de risas y tintineo de vasos. Colgó, perturbada. Minutos después, un golpe en el techo, ignorado por cansancio, marcaría el preludio de la tragedia. A la 1:30 de la madrugada, el humo los despertó. Desesperados, evacuaron, pero 5 de los niños, atrapados en el piso superior, nunca salieron. George, impotente, intentó todo. La escalera habitual había desaparecido, y sus camiones, sin razón aparente, no arrancaban. La tragedia era ya inevitable, y cuando los bomberos llegaron, la casa era solo cenizas. ¿Cómo explicar tantas coincidencias? ¿Era todo producto de la mala fortuna o había algo más siniestro acechando entre los escombros? El incendio dejó más preguntas que respuestas. George, quien había sido un crítico abierto de Mussolini, había recibido amenazas meses antes, por parte de un desconocido. Tu casa se esfumará y tus hijos serán destruidos.
Coincidentemente, semanas antes del incendio, un hombre extraño había señalado un problema eléctrico que podría provocar fuego, aunque la instalación había sido revisada. ¿Fue realmente un accidente? Los hechos eran desconcertantes. La escalera hallada a 75 pies de la casa, camiones inexplicablemente averiados, y la línea telefónica cortada deliberadamente. Todo sugería una conspiración. Incluso testigos afirmaron haber visto a los niños, en paradas de descanso y hoteles tras la tragedia. ¿Podían haber sido secuestrados? La teoría oficial no satisfizo a los Oder. ¿Cómo es posible que no quedaran restos humanos, cuando en incendios similares siempre se encuentran huesos? ¿Dónde estaban sus hijos? La sospecha creció con la aparición de una fotografía en 1968, de un joven que se parecía mucho a uno de los niños desaparecidos. Sin embargo, todas las pistas se desvanecieron en el aire, como humo. Los años pasaron, y aunque Josh murió en 1969, Jenny jamás dejó de buscar respuestas. ¿Qué había sucedido realmente esa noche? ¿Murieron los niños o fueron víctimas de algo mucho más oscuro? El misterio se aferró a esa familia hasta el último respiro, y aún hoy, en cada susurro del viento de los Apalaches, parece resonar la misma pregunta. ¿Qué ocurrió con los niños Oder? La respuesta se perdió entre las llamas, esperando ser revelada. En una fría noche de invierno de 1989, en Lorton, Virginia, Melissa Brannan, de solo 5 años, desapareció durante una fiesta de Navidad en la casa club de su complejo de apartamentos. Su madre, ocupada en ponerse el abrigo y despedirse, la dejó ir a buscar un plato de papas fritas. En ese breve instante, Melissa no volvería a ser vista. La búsqueda comenzó de inmediato. La madre, al notar una puerta de servicio abierta, y una ventana completamente desbloqueada, entró en pánico. Pronto, las sospechas recayeron sobre Caleb Hughes, un hombre de 23 años que también asistía a la fiesta. La policía trató de contactarlo sin éxito durante horas, hasta que finalmente, alrededor de la medianoche, Hughes regresó a casa, donde su esposa escuchó la secadora en funcionamiento. Dentro de la máquina, estaban las zapatillas y la ropa que llevaba esa noche. Cuando los oficiales lograron hablar con él, Hughes se mostró visiblemente agitado, cuestionando por qué lo molestaban. Las investigaciones revelaron detalles inquietantes. Hughes afirmó haber salido de la fiesta alrededor de las 10 p.m., pero su coche había recorrido 51 millas, cuando la distancia entre su casa y la fiesta era de apenas 9.7 millas. Además, se encontraron fibras en su coche que coincidían con la ropa de Melissa y con un abrigo de piel de conejo que su madre llevaba la noche de la desaparición. Durante el interrogatorio, Hughes, en lugar de defenderse, hizo preguntas que levantaron aún más sospechas. ¿Encontraron sangre en mi coche o en mi ropa? ¿Ya soy culpable?, preguntó antes de que los investigadores lo acusaran directamente de secuestro. A pesar de que nunca se encontró el cuerpo de Melissa, Hughes fue condenado en 1990 a 50 años de prisión por secuestro con intención de profanar. Su condena quedó marcada por la ausencia de pruebas concluyentes sobre el paradero de la niña. Al ser liberado en agosto de 2019, después de cumplir casi 30 años en prisión, la pregunta persiste: ¿qué sucedió realmente con Melissa Brannan? Cada Navidad, desde 1996, trae un dolor constante para la familia de Patty Vaughan. Esta madre de 3 hijos, de 32 años, desapareció en circunstancias sospechosas en La Vernia, Texas, tras una discusión con su exmarido, J.R. Vaughan. ¿Qué ocurrió aquel 25 de diciembre? Hasta hoy, su destino sigue siendo un misterio sin resolver. Patty, descrita como una devota cristiana y una madre entregada, nunca habría abandonado a sus hijos de 5, 7 y 9 años en Navidad, según su familia. Sin embargo, J.R. afirmó que, tras la discusión, ella salió de la casa furiosa y nunca volvió. Horas después, su minivan apareció abandonada en una carretera rural, con rastros de sangre en su interior, y más manchas fueron halladas en su dormitorio y baño. Los investigadores sospecharon un crimen desde el principio, pero el cuerpo de Patty nunca fue encontrado. En los meses previos a su desaparición, la vida de Patty estaba marcada por el conflicto. Su matrimonio de 11 años con J.R. se había deteriorado, llevando a su separación en otoño de 1996. Patty había empezado a trabajar como secretaria y comenzó una relación con un antiguo novio, Gary, lo que generó tensiones con J.R.
La discusión del día de Navidad giró en torno a esta nueva relación. Según J.R., Patty tomó sus llaves y su bolso y salió de casa. Sus pertenencias nunca fueron halladas. La evidencia apuntaba a un escenario inquietante. La rueda de la minivan parecía haber sido desinflada a propósito, y las pruebas de ADN confirmaron que la sangre encontrada en el vehículo y en la casa pertenecía a Patty. Gary, el nuevo novio de Patty, cooperó con las autoridades y pasó una prueba de polígrafo antes de morir en un accidente automovilístico. J.R., por su parte, dejó de colaborar con la policía tras contratar un abogado. Aunque siempre ha negado cualquier implicación, la familia de Patty lo ha señalado como el principal sospechoso. En los años posteriores, las investigaciones siguieron caminos sin salida. Desde búsquedas en terrenos cercanos hasta inspecciones con tecnología avanzada en un lugar de construcción donde J.R. trabajaba, ninguna pista fue concluyente. En 2005, J.R. declaró legalmente muerta a Patty e intentó reclamar el seguro de vida, pero los fondos fueron puestos en fideicomiso para los hijos de la pareja. ¿Por qué nadie ha roto el silencio? ¿Qué ocurrió realmente aquel día de Navidad? A pesar de las décadas transcurridas, la familia de Patty sigue buscando respuestas y mantiene la esperanza de poder darle un entierro digno. Queremos cerrar esta pesadilla y estar en paz, dice su hermana Janie. Sin embargo, la verdad permanece oculta, envuelta en secretos y un dolor que no cesa. En la Navidad de 1981, la joven Rhonda Hinson celebraba su primer empleo en una fiesta de oficina en Carolina del Norte. A sus 19 años, parecía estar empezando una nueva etapa, pero la noche tomó un rumbo trágico. Después de dejar a sus amigas, Rhonda comenzó su trayecto de vuelta a casa. Su madre, Judy, se despertó con una premonición inquietante. Algo le había ocurrido a Rhonda. Sus peores temores se confirmaron cuando el coche de su hija fue encontrado a poca distancia de su hogar. La puerta del conductor abierta y su cuerpo, tendido en el suelo, sin vida. Una sola bala, disparada con precisión y fuerza, la había atravesado, poniendo fin a su vida en un instante. Las primeras investigaciones señalaron que podría haber sido un acto aleatorio de violencia. Sin embargo, a medida que surgían detalles sobre los días previos al asesinato, la policía comenzó a cuestionarse si Rhonda conocía a su asesino. Amigos y familiares recordaban cambios en su comportamiento. De repente, temía viajar sola y llegó a preguntarle a su madre si estaba bien salir con un hombre casado. ¿Podrían estas señales ser pistas sobre alguien que la presionaba o amenazaba? Un testigo afirmó haber visto un Chevrolet azul con dos hombres cerca de donde Rhonda fue asesinada, estacionado bajo un puente. Más tarde, otro testigo notó un auto similar escapando del lugar a gran velocidad, dejando a Rhonda sola en su vehículo. Bajo hipnosis, el testigo recordó detalles más precisos. Un hombre de estatura media con cabello oscuro y un segundo auto, aparcado frente al vehículo de Rhonda. ¿Era este segundo coche parte del plano solo una coincidencia? Décadas después, el caso sigue sin resolverse. La madre de Rhonda conserva su habitación intacta, un espacio congelado en el tiempo, lleno de trofeos y recuerdos que evocan la presencia de su hija. Siempre un rayo de sol, reza la lápida de Rhonda. ¿Se hará justicia alguna vez, o permanecerá su caso entre los misterios sin resolver? En la helada Nochebuena de 1885, el caso de Matilda Roney, quien fue hallada reducida a cenizas en su cocina de Seneca, Illinois, conmocionó a la comunidad y dejó interrogantes que aún desafían a la ciencia. La escena era macabra. Su esposo Patrick fue hallado sin vida en la habitación, habiendo sucumbido al humo de un incendio que, en apariencia, solo había consumido a Matilda. Al llegar, el peón John Larson encontró hollín en su almohada y un agujero ennegrecido en la cocina, donde apenas quedaba el pie de la señora Roney, atrapado en sus zapatos. Las autoridades se preguntaban, ¿cómo pudo una combustión de tal magnitud reducir a Matilda casi por completo y sin afectar la casa? Las teorías proliferaron. Una sugería que el alcohol en el cuerpo de Matilda había actuado como combustible para un fuego que se mantuvo aislado, en un fenómeno conocido como efecto mecha. Otros lo atribuyeron a castigo divino, o incluso a combustión espontánea, un concepto popular en aquella época y más tarde desestimado por la ciencia moderna. La autopsia concluyó que Patrick murió de asfixia por inhalación de humo, y Larson, quien apenas sobrevivió, moriría semanas después de daño pulmonar.
Aunque se investigó la posibilidad de un asesinato, la falta de pruebas dejó el caso envuelto en misterio. ¿Será posible que algún día la ciencia logre explicar casos como el de Matilda? Hoy, sabemos que el fenómeno de la combustión humana espontánea es improbable sin una fuente externa de calor. Sin embargo, más de 200 casos similares han sido reportados a lo largo de los años, dejando abiertas preguntas sobre la capacidad del cuerpo humano de arder bajo condiciones misteriosas. El caso de Matilda Roney, más de un siglo después, continúa siendo un enigma. El 27 de diciembre de 1993, Latricia White, una enfermera y madre de 2 hijos, fue hallada muerta en su cama. Su padre, Jack, la encontró sin vida, con múltiples disparos en la cabeza. No había señales de lucha en la casa, nada estaba desordenado. La policía rápidamente centró su atención en su novio, Dubois Kerhagen, quien había desaparecido junto con su hijo de 9 años, Chance. 3 días después del asesinato, la camioneta de Dubois apareció abandonada a 30 millas, en una zona peligrosa de Austin, Texas. En su interior encontraron su rifle, chequera, billetera y varios regalos de Navidad, todos cubiertos de sangre. Sin embargo, la sangre no pertenecía a Latricia, y las pruebas de ADN, contra Dubois y Chance, no arrojaron resultados concluyentes. La investigación reveló un patrón inquietante en la relación de Dubois con Latricia. Dubois era celoso y a veces abusivo. Testigos mencionaron que le gritaba frecuentemente, controlando sus movimientos. Su hermana restó importancia a las peleas, pero su exesposa confirmó que Dubois tenía mal carácter y podía ser violento. 4 días antes del asesinato, una discusión estalló porque el hijo de ambos dejó un grifo abierto, lo que molestó a Latricia. Después de ese incidente, Dubois se fue de la casa con Chance, pero luego se reconciliaron. Un día después, Latricia fue asesinada. El 30 de diciembre, Dubois fue acusado del crimen, pero su familia sostiene que él y Chance también fueron asesinados. 4 meses después, el abuelo del menor recibió una llamada de un niño que gritaba: «Ayúdenme. Ayúdenme». El abuelo estaba convencido de que era su nieto, pero la familia de Dubois cree que fue un engaño. En 2016, nuevas pruebas sugirieron que padre e hijo podrían haber sido víctimas de un delito, y se señaló como persona de interés al exmarido de Latricia, quien había estado envuelto en una disputa de custodia con ella. Se sabía que él había ido a la casa el último día que Latricia fue vista con vida, aunque afirmó que nadie respondió a su llamada. A pesar de estas pistas, no se han realizado arrestos, y el misterio sigue sin resolverse. La madrugada del 25 de diciembre de 1964, la tranquilidad de Warminster se rompió con un evento inexplicable. Mildred Ead, una vecina, despertó sobresaltada por ruidos extraños en su techo, como si algo rozara las tejas, un sonido que creció en intensidad hasta parecer una tormenta de granizo. Al asomarse por la ventana, no vio nada, pero un zumbido profundo llenó el aire antes de desvanecerse. Al mismo tiempo, en la base militar de Knotham, soldados informaron de un estruendo que sonaba como si las chimeneas fueran arrancadas del tejado y esparcidas por el campamento. Poco después, Marjorie Vire, en su camino a la iglesia, fue derribada por ondas sonoras tan fuertes que parecían físicas. Más de 30 personas reportaron experiencias similares esa mañana de Navidad. Aquello era solo el comienzo. En los meses siguientes, Warminster se convirtió en el epicentro de fenómenos aún más extraños. En febrero de 1965, una bandada de palomas murió de forma súbita, sin causa aparente. En marzo, familias reportaron ruidos ensordecedores que sacudían techos y ventanas. Para junio, los primeros avistamientos de objetos voladores no identificados comenzaron a llenar el cielo. Las descripciones variaban. Algunos hablaban de figuras alargadas cubiertas de luces parpadeantes, mientras que otros mencionaban 2 atizadores al rojo vivo flotando en el aire. El fenómeno atrajo la atención de la prensa nacional, y en agosto de 1965, unas 8.000 personas acudieron al pueblo con la esperanza de presenciar el fenómeno. En septiembre, Gordon Faulkner, un residente, aseguró haber fotografiado un ovni, y la imagen publicada en The Daily Mirror llevó la noticia incluso a Estados Unidos. Warminster, hasta entonces un pueblo tranquilo, fue nombrada la capital ovni del Reino Unido. Sin embargo, el misterio también trajo escepticismo.
¿Eran estos sucesos una coincidencia de fenómenos naturales, un experimento militar encubierto o algo más allá de nuestra comprensión? Los años pasaron, y a principios de los 70, los avistamientos comenzaron a disminuir, al igual que el interés público. Incluso Arthur Chutlewood, el principal cronista del fenómeno, dejó de investigar debido a problemas de salud. Sin nuevos eventos y sin figuras que mantuvieran la atención en Warminster, el enigma se desvaneció, aunque algunos avistamientos esporádicos siguieron registrándose en décadas posteriores. En 2017, más de 50 años después de aquella Navidad, se reportaron nuevos avistamientos en la región, manteniendo vivo el legado de Warminster como un lugar de lo inexplicado. Pero las preguntas permanecen. ¿Fue todo una mezcla de histeria colectiva y coincidencias? ¿Podrían los ruidos, luces y muertes de animales tener una explicación lógica que aún no comprendemos? O, quizá, ¿fueron estos eventos una ventana a algo que desafía nuestra percepción de la realidad? Y bueno, esto sí que me ha dado mucho que pensar. ¿Quién pensaría que en una época como esta ocurrirían tales casos? Pero ¿qué estoy diciendo, si es justo en estas fechas, aparentemente inofensivas, las que se terminan llevando la corona a lo más extraño y espeluznante? Pero en fin, sé que les debo muchas respuestas, y la mayoría de estas se centran en el por qué no he subido vídeos, si había dicho que estaría más activo y hasta tenía un cronograma. La verdad es que podría darles una respuesta muy larga, pero en resumidas cuentas, no me he encontrado muy bien emocionalmente hablando. En retrospectiva, creo que este ha sido el peor pero a la vez el mejor año que he tenido. Es difícil de explicar, pero no quiero aburrirlos más con este tema, así que dejémoslo ahí. Eso sí, les aseguro que ahora sí, estaré más vivo que nunca con respecto al canal. Ya tomé el descanso que necesitaba, y el 2025 será un nuevo inicio, no solo para el canal, sino para mí en general. Y bueno, fuera de eso, espero que realmente el video les haya gustado. Pero antes de irme, les quiero desear a todos una feliz Navidad. Espero de todo corazón que este 2025 sea un año próspero para cada uno de ustedes. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.